Muy buenas tardes, amados hermanos, amados oyentes. Es para mí un honor, un gusto, un placer volver a llegar hasta sus hogares, hasta donde ustedes se encuentran, a través de esta página, El Alumbrador Cristiano. Y también, pues es un honor para mí ser siervo del Señor Jesucristo, porque definitivamente sin Él no sería absolutamente nada ni nadie. Gracias a Dios que Él me rescató y que me ha permitido ser su siervo para poder transmitir este mensaje que el día de hoy estaremos transmitiendo. Recuerden, este programa es llamado en nombre de Adonai Sabaoth, en nombre del Dios de los ejércitos. Y eso lo creemos porque verdaderamente lo es, mis hermanos. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la bella isla de Cozumel, Quintana Roo, México. Y pues recuerden todos ustedes pues que nosotros la única intención es que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, sea honrado por la eternidad. Y también, pues bueno, continuando con nuestras clases, en la semana pasada comenzamos con el libro de Samuel, un libro muy interesante que nos deja muchas lecciones y muchas enseñanzas. Es importante que todos nosotros lo comprendamos para que así vayamos creciendo a la perfección y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Bien, acompáñenme a hacer una oración, por favor, para adentrarnos en el tema del día de hoy. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, alabamos y glorificamos su precioso y santo nombre. Agradecidos estamos con usted, Padre, por la vida que nos da, por el gran honor, el gran privilegio de ser llamados sus hijos. Pedimos, Padre, por favor, usted sea con nosotros en esta tarde. Deme palabras de sabiduría, palabras de entendimiento, que todo sea procedente de su palabra y no de invención humana. Gracias damos, Padre, por todo lo que nos da, sea con nuestros hermanos y con nuestros amigos también, que aún no han venido a sus pies, que pronto puedan venir al conocimiento de su verdad. Oramos por todos nuestros gobernantes, por toda esta situación también del mundo entero, y pedimos, Padre, que a nuestros gobernantes les dé sabiduría, Padre, por favor, para poder gobernar a este pueblo y a todos los pueblos del mundo entero. Gracias damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues recuerden que comenzamos a ver el libro de Samuel. ¿Por qué es importante entender el libro de Samuel? Porque a través de esto vamos a comprender, hermanos, que para el Señor no hay imposibles. Para el Señor todo le es posible, pero necesitamos entender algo. Quiero que el Señor, sí, realmente transforme mi vida. Necesito entregarme completamente al Señor para que Él pueda transformarme por completo. Recuerden que es importante que el hecho de que estemos conociendo al Señor Jesucristo no es de la noche a la mañana que ya seas una persona completamente diferente. Tienes que pulirte, tienes que pulir tu carácter, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de vivir, todos los aspectos, ¿sí? Porque no es arte de magia, ¿ok? El Señor tiene el poder, sin duda alguna. O sea, Él pudiera decir, ¿sabes qué? Yo quiero en este instante, deja de ser, te borro completamente lo que eras, te hago completamente distinto, aún incluso hasta tus pensamientos, ¿sí? Y el Señor lo hace. Pero más sin embargo el Señor nos dice que nosotros debemos tener el proceso de crecimiento. Las cosas que hicimos en el pasado, vamos a tener consecuencias, obviamente, porque de todas nuestras acciones hay consecuencias, pero todo lo que nosotros hemos pasado ha sido para nuestra enseñanza, para que nosotros crezcamos a la perfección y la estatura del Señor Jesucristo. Y esa forma nos enseña también que nuestro Dios es un Dios de libre albedrío. Nos deja decidir. Ya sabes lo bueno, ya sabes lo malo, qué te hace daño, qué no. Entonces elige, simple y sencillamente. Y nosotros cuando vemos en el libro de Samuel, Elcaná decidió adorar al Señor. Y eso es lo que marcó la diferencia en su vida. Ana adoraba al Señor. A pesar de que Penina se reía de ella, Dios le dio y le demostró el poder. No solamente a Ana, sino a Elcaná, a Penina, a sus hermanos también de Samuel. Y también a todo al pueblo entero de Israel les demostró que cuando uno verdaderamente sirve al Señor, deseas algo con propósitos, Dios cumple sus promesas. Y quiero recordar algo porque es importante
Cuando nosotros leíamos la semana pasada en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20, después de que Ana oró, Elí le dijo, vete, que se haga como tú quieres. Después dice, Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Pues dijo, al Señor se lo pedí. Y eso es importante. Ana pidió con propósito y Dios le concedió. Vio sus aflicciones, pero vio su fe, vio su amor, vio su convicción, y eso es lo que hizo la diferencia. Ahora, cuando nosotros leemos también a través de este libro, dice que Ana hizo una promesa importante. Y miren la promesa que ella le hizo a Dios. ¿Ok? Dice, cuando Ana estuvo orando largo tiempo ante el Señor, dice, Elí se fijó en su boca. Ana había estado orando por largo tiempo. Eso es lo que quiero enfocarnos. Y antes de esto, dice, entonces hizo este voto, versículo 11, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarte te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará su cabello. Solamente recordemos esto. El día de hoy vamos a ver algo importante. Cuando tú quieres algo, necesitas dar cosas a cambio. ¿Sí? ¿Quieres en realidad que tu negocio sea próspero? Trabaja para que sea próspero. No vas a ser próspero mientras no tengas en tu mente y en tu determinación trabajar, levantarte temprano, abrir a buen tiempo, ¿sí? Atender bien a tus clientes, hacer lo necesario para que ese negocio comience a funcionar, ¿sí? Y entre otras cosas más. Pero en el Señor es importante que nosotros entendamos. Dios no está solamente escuchando para concedernos, como lo he mencionado en anteriores clases. No es como un duende cósmico o un genio para conceder nuestras peticiones a la hora que nosotros lo pidamos o se lo demandemos. No es así. Simple y sencillamente el Señor quiere mostrarnos que Él es el dueño de todo y Él puede conceder conforme a las necesidades y deseos de nuestro corazón. Necesidades, ¿sí? Porque pudiéramos confundir. Podríamos tener necesidades o antojos. No cumple antojos. Nos da conforme a lo que necesitamos. Pero Ana tenía una necesidad profunda en su corazón. Quería ser mamá y le hizo un voto a Dios. Ahora, si tú quieres y yo quiero que todo me salga bien, recordemos lo que dice Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 4 al 6. Miren, dice de esta manera, y este va a ser el primer punto de esta tarde. Capítulo 6, versículos 4, capítulo 5, ¿verdad? Versículos 4 al 6. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios, ¿sí? Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo que hiciste sin querer, porque hará que se enoje Dios por lo que dices y destruirá el fruto de tu trabajo. Fíjate qué impresionante es esto. Cuando tú le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplir. Entonces, el día de hoy vamos a ver algo importante. 1 Samuel. Punto número 1, ¿sí? El día de hoy es cumple tus
cumple tus promesas. Cuando le hagas una promesa a Dios, cúmplela. Porque a Dios le desagrada a la gente falta de palabra. Hoy en día, desgraciadamente, se ha perdido lo más importante, la palabra, los pactos de honor. Los pactos que realmente se deberían de cumplir solamente con decir la palabra. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pero a veces hablamos a la ligera sin pensar en lo que estamos diciendo. Ahora, algo de la lectura de la carta de Samuel me llama la atención porque ella estaba consciente de lo que estaba pidiendo. Sentía en su corazón la necesidad, lo anhelaba, pero algo importante es, ¿estaría hablando a la ligera Ana? Porque imagínate, su deseo es ser mamá, estar con su hijo, tenerlo todos los días de su vida, pero lo que ella dijo, te lo entregaré todos los días de su vida. Todos. O sea, ella estaba, tal vez podríamos pensar, estaba divagando. ¿Qué mujer haría esto? ¿Qué mujer se desprendería de aquello que anhela tanto? ¿Qué mujer lo haría? Pero Ana, estando en su desesperación, en su necesidad, en su angustia, antes de hablar, pensó lo que estaba diciendo. ¿Y cómo podemos entender esto? Porque dice, regresando al libro de Samuel, recuerden, fuimos a Eclesiastés, regresemos a Samuel, en el verso 21, nos dice, cuando Elcaná salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor. Elcaná tenía promesas de ofrecer sacrificios al Señor, ¿sí? Pero dice en el versículo 20 que después de que Ana salió, al año, dio a luz un hijo. Primero, debes de saber algo. Cuando tú oras a Dios y Él ve tus necesidades y Él sabe lo que tú necesitas, Dios en su tiempo preciso, y hemos hablado del Kairos, del tiempo exacto de Dios, con las circunstancias precisas, te dará lo que tú estás necesitando. Y Ana tuvo que ser paciente durante algunos años para poder recibir su herencia. Porque dice que herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurados los que llenan su aljaba de esta clase de flechas. Y Ana estaba recibiendo su promesa, su herencia. Pero, ¿qué más estaba haciendo? Bueno, ella le hizo el voto al Señor. Y siempre que hay un acuerdo, hay un pacto, es entre dos o más. ¿Ok? Ella le hizo un pacto al Señor, le hizo un voto. El Señor la escuchó y dijo, muy bien, voy a cumplir mi parte. El Señor le da su herencia, le da a su hijo, pero ahora está la otra parte. ¿Qué vas a hacer tú? Y dice, Ana no lo acompañó, ¿sí? No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Y aquí hay algo importante. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Esto a mí me impacta muchísimo, porque Elcaná salió y fue a rendir al siguiente año, lo que ya explicábamos la semana pasada, fue a rendir adoración al Señor. Él cumplió su palabra, ¿sí? Y no es que Ana no la estuviera cumpliendo, simple y sencillamente quiero preguntarles, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que se destete a un niño? ¿Sí?
¿Cuánto tiempo? Pueden ser meses, tal vez un año, pero vamos a verlo relativo. ¿Me explico? Y Ana le explicó, no llevaré el niño hasta que sea destetado. ¿Por qué? Porque debemos de entender algo importante, que los primeros meses son cruciales, la leche materna, porque de allí dependerá también que el niño adquiera todas sus defensas. Y esto también, ¿sí?, le ayudará y le fortalecerá también en su sistema inmune. Aquí la cuestión es, no estaba faltando a su palabra, sabía lo que tenía que hacer. Pero lo que dice más adelante es lo impresionante. Lo llevaré y allí lo dejaré el resto de su vida. ¿Te das cuenta? O sea, Ana tenía que ir, desprenderse de su hijo, dejárselo a Elí para que Elí lo cuidara todos los días de su vida. Qué impresionante. Amados, esto es importante. Cuando tú adoras al Señor, debes cumplir tu promesa. Cumple con tu palabra. No seamos hombres y mujeres faltos de palabra, porque esto desgraciadamente se ha perdido a través de los años. Ya no hay muchos hombres, ya no hay muchas mujeres que cumplan verdaderamente su palabra. Y esto es decepcionante por completo. Porque a veces hablamos a la ligera, a veces decimos cosas, no las analizamos, y cuando ya ha llegado el tiempo de hacer lo que nos corresponde a nosotros, no cumplimos o quedamos mal. ¿Por qué razón? Porque siempre hablamos a la ligera, no pensamos en lo que estamos diciendo. Y ahí la importancia, hermanos. Ana estaba consciente del sacrificio que ella tenía que hacer, desprenderse de su hijo. Así que, ¿quieres realmente tener una verdadera adoración hacia el Señor? Ve, desprende de lo que ahorita, ¿sí?, te ata en este mundo. Despréndete de lo que te puede alejar de Dios. ¿Por qué razón? Porque todo lo que se ve, dice el libro de Corintios, hablando Pablo a los Corintios, lo que se ve es pasajero, mas lo que no se ve es eterno. Y ahí tenemos la gran respuesta de Dios. Sabía Ana que lo mejor que podía hacer para su hijo no era consentirlo en todo, no era mimarlo en todo, porque Ana, su único, pudiera haberlo apapachado, pudiera haberle hecho, dejarle hacer lo que él quisiera, ¿sí?, pudiera haber él tenido una vida tal vez desenfrenada en sus tiempos, mas sin embargo, Ana sabía para qué quería ese hijo, para servir al Señor. Aquí nosotros podemos entender dos cosas. Si cumples con tu promesa, ¿sí?, entonces esto te llevará a enfocarte. ¿A enfocarte en qué? En que lo que Dios te está dando tiene un propósito, ¿sí?, lo que veíamos en la semana pasada. ¿Cuál es ese propósito? ¿Sí? Que tanto tú, tu hijo y todos los que te rodean puedan ver el gran poder de Dios. Amados, no cometamos el error que se está viendo hoy en día, que muchos hombres y mujeres se atan a su casa, se atan a sus hijos, ¿sí?, y no están entendiendo que lo primero que deben de hacer es adorar al Señor. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Tristemente, he visto situaciones donde
Dios les concede a aquella mujer, a aquel varón, tener un hijo. Pero después de que nace ese hijo, se desenfoca tanto la mujer y el varón, primeramente del amor que se tienen entre ellos. ¿Sí? Bueno, eso sería segundo. Se desenfocan primeramente de Dios. Si son gente que está asistiendo a la iglesia, se desenfocan y dicen, no, es que tengo que cuidar a mi bebé, tengo que estar ahí. Está bien cuando guardas un tiempo de reposo, dependiendo de las circunstancias que haya sido tu parto, ¿sí? Ya sea cesárea, ya sea parto natural, pero se tiene que guardar un tiempo de reposo. Se sabe, clínicamente comprobado y bíblicamente demostrado también. Pero eso tiene que ser toda la vida, porque a veces los pretextos son, no, es que mi niño es muy latoso y no lo voy a llevar a la presencia de Dios, no lo voy a llevar con la iglesia, ¿sí?, al edificio de reunión, porque va a distraer a los hermanos. Hermanos, recuerden algo importante. Dice las Escrituras, hermanos, en el libro de Proverbios, que instruyas al niño, ¿sí?, desde su edad temprana, para que cuando sea viejo no se aparte de Dios. Es lo que nos enseña la Biblia. Pero a veces lo confunden y lo entienden al revés. Aléjalo de Dios, ¿sí?, para que cuando sea grande, entonces él entienda por qué se equivocó. No. ¿Quieres evitarle a tu hijo dolores? Entonces, enfócate, ¿sí?, en que tu hijo, tu hija, comiencen a servir a Dios desde pequeños. Y tú, o yo, o quien sea, no hacemos esto, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Y el día de mañana te preguntarás en qué fallaste. Hemos hablado mucho de eso. Nuestros hermanos también han hablado de esto. Pero la cuestión es que Ana estaba enfocada en lo que estaba haciendo, sí, porque ella sabía que se iba a quedar en la presencia de Dios todos los días de su vida. ¿Para qué quería a su hijo? Para llevarlo a la presencia de Dios. De Dios había venido y ella quería regresarlo a la presencia de Dios, encaminarlo a la presencia de Dios. Algo fundamental, hermanos, que no debemos olvidar. Otras de las cosas, hermanos, cuando no tenemos un enfoque claro, comienza a haber problemas en el matrimonio, ¿sí? El hijo o la hija pasan a tomar el lugar que le corresponde tanto a la esposa como al esposo. Hermanos, no puede ser de esta manera. Si hemos llegado a pensar así, o si has llegado a pensar así, entonces corrijamos, hermanos. Porque la Biblia nos enseña que el amor hacia cada persona es completamente diferente, ¿sí? El amor que se le da al esposo o a la esposa es el amor erótico, el amor eros. Y esto no lo puedes comparar para decir, es que amo más a mis hijos que a mi esposo o a mi esposa. No lo puedes comparar, porque no son amores, de ninguna manera son amores iguales. Es completamente distinto. Por eso no van a ocupar el lugar de la esposa o el esposo, porque cada quien tiene su lugar. Entonces, ¿qué tipo de amor es el que se le demuestra a los hijos? El amor estorge, el amor entre padres e hijos. Vas a amar a tus hijos, por supuesto, pero recuerda algo: tus hijos se van a ir. El que va a quedar va a ser él, va a ser ella, ¿ok? Tu esposo o tu esposa, tu hijo o tu hija, van a ir, van a volar, sí, pero por dedicarle el tiempo a tu hijo o a tu hija, perdiste lo más importante, el amor de él o de ella. ¿Habrá valido la pena? Bueno, pues te quedarás solo todos los días de tu vida. ¿Por qué razón? Porque no aprendiste a enfocarte ni a llevar a tus hijos a la presencia de Dios, ni cuidar tampoco tu matrimonio. Entonces, puede ser peligroso. Por esa razón es importante el ejemplo de Ana.
porque ella estaba convencida, sabiendo lo que había pedido, lo que estaba deseando hacer y la promesa que le había hecho al Señor. Pero es importante esto. Si hasta el día de hoy te has equivocado, ¿sí? Y aún si no conoces al Señor todavía, si no has conocido a Dios, entiende que esto es importante. Conociste a tu esposo, ¿sí? Y Dios puso los medios y conociste a tu esposa y Dios puso y propició el momento, el lugar adecuado, las circunstancias para que ustedes se conocieran, para que estuvieran juntos todos los días de su vida. Pero necesitas saber que el fruto de ese amor trajo a tus hijos. Si estás desviando el amor y si estás criando primero a tus hijos lejos del Señor, necesitas acercarlos. Si tu matrimonio está yendo por mal camino porque estás poniendo más atención a tus hijos que a tu esposo, en diferente forma, entonces necesitas corregirlo, porque te va a pesar, te va a doler, ¿sí? A tus hijos ámalos, a tus hijos cuídalos, a tus hijos críalos en el Señor, a tus hijos edúcalos conforme a las Escrituras. Y tu esposo y tu esposa tienen que estar bien cimentados en las enseñanzas de Cristo, para que no se equivoquen, para que todos como familia, tengas 3, 4, 5 hijos o uno, ¿sí?, vayan directamente a la presencia de Dios. Y después dice esto, versículo 23. Cuando nosotros entendemos y cumplimos nuestras promesas, entendiendo cuál es nuestro enfoque, entonces viene algo importante, ¿sí? Dice que cuando estamos en el mismo enfoque, servir a Dios, dice el versículo 23, bien, haz lo que te parezca mejor, respondió el Caná. Quédate hasta que lo destetes, con tal que el Señor, ¿sí?, cumpla su palabra. Hermanos míos, cuando hay un mutuo acuerdo, tanto el Cana como Ana dijeron, bien, solamente ten en cuenta algo, no vayas bajo ninguna circunstancia a faltar a tu promesa, porque si no, entonces el Señor, bueno, va a traer consecuencias a nuestra vida. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir, de no tener un mismo enfoque? Por eso la Biblia nos enseña algo importante, y eso es lo que no se ha llegado a entender el día de hoy. No te unas en yugo desigual, ¿sí? ¿Por qué razón no unirnos en yugo desigual? Que no tengamos la misma visión, la misma meta, ¿sí? Somos dos personas distintas, por supuesto. Somos dos mentes distintas, dos deseos distintos, por supuesto, ¿sí? A lo mejor tú eres ingeniero y tu esposo es arquitecto, no lo sé. El mismo ramo, van a caminar, pero a lo mejor van a estar en desacuerdo en esas cuestiones. Está bien, es trabajo, es secular, pero ¿eso tiene que causarles conflicto en su matrimonio? No, porque son cosas distintas. Aquí la cuestión es algo importante. Cuando tienes un mismo enfoque, no importa si eres ingeniero, eres maestro, eres arquitecto, eres abogado, lo que seas, ¿sí?, tienes una meta en común: hacer que tu vida sea buena, hacer que tu vida sea placentera, disfrutar con el hombre o la mujer de tu juventud. Ramos distintos, pero una misma meta: construir una vida juntos, amarse todos los días, respetarse todos los días. Esas son las metas que debemos de tener todos. Cuando no están claras, entonces el matrimonio no sirve. Pero lo más importante es que en esto no debe de fallar. La misma meta, la misma mente, el mismo deseo de servir a Cristo Jesús, de servir a Dios. Porque cuando la esposa o el esposo no desean servir al Señor, es una carga tan pesada, es como si estuvieras arrastrando lastre, ¿sí?
y la vida se vuelve un tormento. Muchos que lo están experimentando quisieran que su situación fuese diferente, están diciendo, me gustaría que fuese diferente, pero no hicieron las cosas para que fueran diferentes. Aquí es la importancia. Cuando nosotros tomamos decisiones, debemos de saber que el yugo desigual va a caminar para un lugar distinto. No va a caminar para donde nosotros estamos caminando. Y en Dios es importante que caminemos a la par. Que caminemos a la par de Dios. El hombre tomado de la mano de Dios. Tomado de la mano de Cristo. La mujer tomada de la mano del varón. Y los hijos tomados de la mano de la mujer. O sea, vamos de esta manera, ¿sí? ¿Por qué de esta manera? Porque, acuérdate, Cristo va enfrente. Yo voy ahí, mi esposa va atrás, ¿sí? Y mis hijos van atrás de mi esposa. ¿Pero por qué es una cadena? Porque acuérdense que cuando una cadena es sólida, una cadena es fuerte, ¿sí? Vamos a caminar perfectamente. Y lo estoy haciendo de esta manera, no por desmeritar, no porque sea más atrás la mujer o que tenga una posición diferente. No, lo estoy haciendo porque me refiero a una cadena perfecta. Pero cuando caminamos a la par de Cristo, ¿sí? Vamos a caminar en el mismo plano y en el mismo rumbo espiritual. El Caná y Ana lo hacían. Por eso, por esa razón, ¿sí? Cuando nosotros vemos en las Escrituras, es que Dios siempre se va a agradar de los hombres y mujeres que respetan su palabra. Ahora, dice versículo 23, Ana se quedó en casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño. Esto es fantástico, hermanos. Cada vez que profundizo en las Escrituras, y ayer leía nuevamente el libro de Romanos, dice, oh, cuán grandes profundidades de las riquezas de Dios. Dios tiene profundidades tan exquisitas en su palabra, cuando las entendemos y decimos, qué maravilla, porque justamente dice, cuando dejó de amamantarlo, ¿sí? Un tiempo exacto, ¿sí? Dijo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño. Salió. ¿Cuántas veces te limitas porque piensas, es que es muy frágil, es muy pequeño, ¿cómo lo voy a exponer? Hermanos, ¿sí? Ahorita hablamos de una pandemia, pero esto va a pasar. Pandemias ha habido a través de toda la historia y no se ha parado el mundo, no se ha parado la humanidad. Va a llegar un día que se va a detener toda la humanidad, y eso es cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Para qué? Para juzgar a las naciones, al mundo entero. Pero esto va a pasar, no sabemos cuándo, pero se va a parar. Pero la cuestión es aquí, es que mi niño es muy pequeño. Mejor que él tome decisiones ya cuando esté grande. Los hijos necesitamos aprender algo. Tú eres el responsable de guiarlo y cuidarlo todos los primeros días de su vida. Y aun cuando sea grande, ¿sí? Vas a darles consejos, ¿sí? Pero no los niños mandan, sino los papás tienen el control. Porque los niños, si les dejas tomar decisiones, ¿sí? Que son importantes para su vida y que son trascendentales, van a equivocarse definitivamente, ¿sí? Tu trabajo es cuidarlos. No vas a dejar que tu niño se electrocute, ¿sí? O vas a dejar que tu hijo o tu hija se quemen o se corten porque tú quieres dejarlos experimentar, que sientan el dolor. La verdad, eso diría un hermano, ¿sí? Diría un hermano norteamericano, decía, es loco. ¿Qué? Es loco ese pensamiento. ¿Por qué? Porque no vas a dejar que se lastime tu hijo. Pero ¿qué hizo Ana? Dice, a pesar de ser tan pequeño, tomó una decisión
trascendental en su vida. Dice, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. ¿Qué hizo Ana? A pesar de que su hijo era tan pequeño, y ella lo veía en sus brazos, y ella lo tenía ahí, decidió llevarlo a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para dedicárselo al Señor. Ahora, lo importante es que si te enfocas, entonces pasará algo importante. ¿Sí? Dedica a tu hijo, a tu hija al Señor. Dedícaselos a Él. O no solamente tu hijo, tu hija. Dedica tus proyectos, dedica tus planes, dedica tu vida misma para el Señor. Porque si no lo haces, entonces te va a pesar. Así que, amados hermanos, cuando nosotros ya hemos entendido esto, a cumplir nuestras promesas, entonces vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Ana ha de haber visto a su bebé en sus brazos de meses, lo destetó y dijo, es tiempo. ¿Le prometí algo al Señor? Ahora lo cumple. Porque al Señor le desagradan los faltos de palabra, los insensatos, dice las Escrituras. Y podemos hacer enojar al Señor. Hermanos míos, si a nosotros no les gusta que nos queden mal, ¿sí? Y luego muchas veces, por ejemplo, si tú eres bien puntual, llegas puntual a tus reuniones, imagínate que tú te citas con alguien a las 3 de la tarde y ese alguien llega a las 3:30, 4 de la tarde. ¿Qué pensamientos vas a tener de esa persona? Lo vas a ir conociendo y vas a decir, no me agrada la persona impuntual. Si a nosotros nos desagradan cosas tan sencillas como esas, ¿sí? Entonces imagínate lo que le desagrada al Señor. Así que, mis amados hermanos, voy a concluir con esto. El día de hoy un mensaje corto, pero conciso. Es esto. Gente, si no conoces a Dios también, entendamos esto. Cuando nosotros decimos sí a algo, es sí. No es a ver si. Sí es sí, no es no. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿No puedes hacerlo? No. ¿Sí? Más bien no quieres, porque de poder podemos todos. O sea, es algo que debemos de quitarnos en nuestro vocabulario. No puedo, no, sí puedes. No lo sabes hacer, pero sí puedes hacerlo. Esa es la diferencia. Ahora nosotros debemos de saber que tú sí seas sí, que tú no seas no. No seas falto de palabra. Cumple a Dios lo que prometes. Y Dios, cuando ve esas características en ti, entonces pasarán estas cosas. Así que, mis amados hermanos, que Dios les bendiga y nos ayude a todos nosotros a entender este mensaje para que vayamos conociendo más acerca de la vida de Samuel y de sus padres y de los medios en el cual se desarrolló. Amados hermanos, Dios les bendiga. Les mando un fortísimo abrazo como todos los miércoles. Recuerden, este programa se transmite en punto de las 12 del día, 11 de la mañana hora centro, 12 del día aquí en la isla de Cozumel. Por razones diferentes, pues sí se comenzó tarde. Pero nosotros vemos, hermanos, algo interesante. Vamos a ver, todos los días de nuestra vida, vamos a ver cosas interesantes. No dejemos de prepararnos. Y pues bueno, antes de terminar, voy a hacer una oración y posteriormente doy un breve anuncio y terminamos con la transmisión. Vamos a ver. Bendito Dios y Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, alabamos y glorificamos su precioso y santo nombre. Gracias por toda la vida, por todo el amor y por todas las circunstancias que nos ha permitido experimentar. Pedimos, Padre, por favor, usted sea quien nos guíe a la perfección y a la estatura de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual, Padre, nos enseña cómo vivir a través de este mundo. Padre eterno,
rogamos y suplicamos que usted sea quien use nuestra boca, nuestra mente, nuestro ser para alabarlo y glorificarlo. Gracias, Padre eterno, sea con nuestros hermanos, también sea con nuestros oyentes que están conociendo esa palabra. Gracias le damos en Cristo Jesús. Amén. Amados, que Dios les bendiga. Reciban un fortísimo abrazo todos nuestros hermanos y hermanas que nos mandaron saludos. Mis hermanos, como la semana pasada, pues igual iremos contestando mensajes si hay alguna pregunta, alguna duda. También a todos los que nos comentaron, mis hermanos, hermanas, reciban un cordial saludo. Gracias por sus comentarios. Mis hermanos, solamente recordándoles que si alguno de ustedes desea prepararse más para servir al Señor Jesucristo, recuerden que a través de nuestra página Instituto Bíblico para Latinoamérica, Kairos, estamos brindando información. Ustedes pueden buscarlo a través del Facebook de esta manera, ¿sí? Y también, pues bueno, prontamente ya se les pasará un link directo para que puedan ir buscando esta página, para que ustedes vayan recibiendo más información. Recuerden, ¿cuál es el propósito del Instituto Bíblico? ¿Sí? Es que las iglesias de Cristo se preparen para servir a Cristo, hermanos, ¿ok? Para que la gente también conozca más de Dios. Este es el propósito, ¿ok? Acuérdense, lo principal es la iglesia, ¿ok? El instituto es una herramienta para enseñarnos a crecer, a madurar en las escrituras, ¿ok? Porque normalmente en las reuniones, ¿ok?, el predicador nos enseña, tenemos clases, ¿ok?, pero no es tanto como una interacción personal. Muy bien, ahí con el asesor, pues uno va recibiendo ese tipo de información o dudas que van surgiendo. Porque recuerden, dejar de estudiar las escrituras, nunca vamos a hacerlo, porque las escrituras son tan profundas que ahorita lees un versículo, mañana lo lees, aprendes algo nuevo, lo vuelves a leer pasado mañana y vas a conocer más cosas de ese mismo versículo que no sabías. Así que, mis hermanos, vamos a estudiar y vamos a aprender. Información, por favor, mándenos un mensaje y pues bueno, con gusto le responderemos. Reciban un fortísimo abrazo, Dios les bendiga y nos vemos, primero Dios, la semana entrante. Bendiciones.